hermanos. Amén. Vamos a hacer esta oración por esta necesidad al término del culto. Aquí la tengo anotada ya. Gloria a Dios, hermanos, qué bueno que estamos con el mismo ánimo, con el mismo propósito de seguir adelante. Gloria a Dios. Y esto para mí pues me compromete más para seguir al frente en el ministerio con el cual el Señor me ha honrado. Un ministerio que yo siempre lo he dicho, no lo merezco, nunca lo he merecido, pero me acojo a su gracia misericordiosa. Si Él así le plació, yo me voy a disponer, mientras Él así lo determine, a seguir ejerciéndolo. Gloria a Dios. Y vamos a seguir con el tema que estamos viendo desde el día 22 de septiembre. Ya tenemos más de un mes con este tema, mis hermanos, aunque prácticamente la semana pasada no se tomó en cuenta, no tuvimos culto, este receso fue involuntario. Pero vamos a continuar en este domingo 3 de noviembre con el tema el pecado causa de ruina. Es la parte 9 la que estamos viendo, y vamos a Génesis capítulo 3, vamos allí al pasaje bíblico de Génesis que hemos estado viendo. En el capítulo 3 vamos a ver el versículo 6 y de ahí vamos a desplazarnos a otras consideraciones en donde el Señor quiere que meditemos también. Acompáñenme con su vista, Génesis 3:6. Yo leo en voz alta, dice así, en el nombre del Señor Jesús. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Este versículo nos presenta con bastante claridad el cambio tan radical que el pecado ocasionó en Eva. La distorsión que su humanidad sufrió. La distorsión que su mente y su corazón tuvieron por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, que de una manera invariable siempre va a constituir un pecado. Y el pecado es algo que Dios siempre va a rechazar, nunca lo va a admitir. Hablando en términos generales, no hay pecado chico ni grande. Todos conducen a la muerte espiritual en primer lugar y después la muerte física. Bien, vemos a una Eva totalmente cambiada. Si el Señor nos hubiera concedido a nosotros el poder contemplarla físicamente antes de haber cedido a la tentación que Satanás le presentó, nosotros pudiéramos y hubiéramos dicho: esta no es Eva. No. Mientras Eva estuvo en perfecta armonía, en perfecta sujeción a la palabra de Dios, ella, como el mismo Señor lo dijo, mantuvo esa imagen y esa semejanza hacia su Creador. Aquella Eva del principio no anheló nunca comer de aquel árbol. Nunca le pareció
tampoco agradable a los ojos. Nunca lo codició para que su conocimiento rebasara los límites que Dios le había marcado. No. Eso vino después de haber cedido a la tentación. Yo ya lo he dicho y lo voy a repetir, esto fue un proceso. No sabemos qué tanto tiempo se llevó, pero se llevó a cabo y culminó con la caída ante la tentación. Y cuando un creyente, porque a Eva aquí la podemos ubicar como una creyente, la primer creyente de la creación humana, junto con su esposo Adán, cuando un creyente, gloria a Dios, cede ante la tentación, empieza a desfigurarse esa imagen y esa semejanza que Dios puso allí en esas criaturas. Comenzó un cambio tan brusco, tan horrendo y tan ruin, que aquí vemos a una Eva dejándose llevar por las más bajas pasiones, ya. ¿Sí? Ahora, pero este suceso, este acontecimiento que Dios quiso que quedara escrito, mis hermanos, es para nosotros una enseñanza, una lección. Como decía nuestro hermano, todos los días el Señor propicia circunstancias en nuestras vidas para enseñarnos a ser mejores cristianos, para ayudarnos a ser mejores hijos de Dios. Que este calificativo, mis hermanos, yo me siento indigno hasta de mencionarlo. Es algo de lo más glorioso, de lo más grande. Y yo me siento siempre indigno de que se me aplique a mí. Y si eso llega a suceder es por la gracia misericordiosa del Señor, no porque yo tenga mérito alguno. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, cuando empieza a trabajar en la obra de Dios, empieza a andar primeramente en las principales ciudades y aldeas de Israel, y cuando los judíos le rechazaron el mensaje del evangelio, él dijo: hasta aquí la dejo con ustedes. Se consideran indignos del reino de Dios. Bien, me voy a los gentiles. Bien. Y cuando le escribe a los corintios, vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo recuerda este acontecimiento del Edén. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y hoy nos lo recuerda a nosotros también. A los corintios ya les tocó su turno de haberse instruido de este recordatorio, y ahora el Señor quiere pasar hasta nosotros para decirnos que es muy importante que lo tomemos en cuenta también. Dice así, versículo 3 solamente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo quiero, hermanos, explicar más a fondo
esta preocupación que el apóstol Pablo muestra en estas palabras aquí. Indudablemente que esta preocupación es motivada por el amor que el apóstol Pablo tenía por las iglesias, por cada uno de los hermanos que se habían convertido al evangelio, por cada uno en lo particular. Él sentía un amor cuyos niveles fueron muy altos. Y aquí muestra una preocupación que la menciona por el temor. Pero temo, dice, como diciendo, me preocupan, hermanos, tengo miedo, usando esta palabra en el tono bíblico apropiado. Y recuerda y les dice que la serpiente engañó a Eva con su astucia. Pero la compara, esa escena del Edén, la está comparando con la vivencia que los corintios estaban teniendo en ese tiempo. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó, mis hermanos, a Eva? Eva conocía la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros conocemos la palabra de Dios a través de las Escrituras principalmente. Es la principal vía que Dios dejó para que nosotros conociéramos su voluntad. Pero Eva la conoció de viva voz. Adán la conoció de viva voz, en persona. Puedo yo decirlo con todo el temor de Dios. Platicaron frente a frente. El Señor los instruyó. No hubo intermediarios. Aunque el apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas que nosotros también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa palabra fue escrita, acostumbra a decir la gente, ¿y quién escribió la Biblia? La Biblia la escribieron hombres. Pero esta expresión de la humanidad, hablando ya en términos generales, la dice la persona impía, la persona inconversa, en un tono de excusa, como encontrando ahí una puerta de escape para no atender la palabra de Dios. Dicen, la escribieron hombres. Como diciéndole, quién sabe si será cierto o no lo que dice, lo que escribieron ellos. Pero el apóstol Pedro dice, no la escribieron de su propia manera de pensar, a su criterio, dice. Ellos la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que ellos escribieron es como si Dios mismo lo hubiera escrito. Dios lo avaló completamente. Y por lo tanto, no tenemos nosotros permiso de hacerla a un lado y de descuidarla. Toda la humanidad no tiene permiso de ignorar los requerimientos divinos. Y esa manera de decir, es que le escribieron hombres, es una manera necia. Es una manera que a la postre, si se mantiene viva hasta el último respiro de la persona, le espera esto que dice el título de la predicación: ruina, miseria, condenación, fuego, azufre y viento abrasador. Es lo que le espera al pecador, dijo el salmista. No voy a remitirme en este momento, quiero seguir aquí en este versículo en donde dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. El apóstol Pablo, mis hermanos, está dando por sentado de que los hermanos de Corintio conocían a la perfección la historia del Edén, la historia de la caída.
Y no ahonda en detalles, no se pone a decirles, miren, es que la serpiente engañó y le empezó a decir que no era cierto, que no iban a morir, etcétera, etcétera. No, el apóstol Pablo no se mete en eso. ¿Por qué? Porque él da por un hecho de que los hermanos corintios ya conocen la historia de la caída en el Edén. Y pero sí les está diciendo, implícitamente aquí les está diciendo, que Eva conocía la voluntad de Dios y que no tuvo ninguna razón, ninguna justificación, ninguna excusa para haberla ignorado, para haberla puesto a un lado y darle lugar a una opción. No, porque ella y Adán conocieron la voz de Dios directamente. Y aún después de esto, la siguieron escuchando. Cuando menos tenemos evidencia un poco más adelante, que allá en Génesis 3, que vamos a ir en su momento. Por lo pronto, el apóstol Pablo dice, bueno, pues así como Eva tenía conocimiento claro de la voluntad, de la palabra de Dios, hermanos, ustedes también tienen esa percepción de la palabra de Dios, porque yo se las he estado predicando una y otra vez. Pero cuando a Eva le llegó el tentador, le llegó el engañador, el usurpador, Satanás, dice, empezó a dudar de la palabra de Dios. Y ustedes están haciendo lo mismo. Miren, estas palabras que acabamos de leer en el versículo 3 de 2 de Corintios 11 se deben a lo siguiente. Una vez más el apóstol Pablo les está reprochando a los hermanos de Corintio, se lo reprochó a los Gálatas, y a otras iglesias más también se lo reprochó. Pero aquí a los hermanos de Corintios, en esta segunda carta, les está reprochando que ellos ya conocían el evangelio limpio, sano, sin alterar. Pero, dice, cuando yo sigo para adelante, o antes de mi llegada, vienen otros predicadores y les predican cosas diferentes a lo que yo les he enseñado. Les predican cosas más atractivas. Dios no es tan estricto. Tú puedes darte tus libertades. Y mucha gente religiosa le dice a las personas, como para animarlas a que vayan a sus iglesias, tú puedes andar aquí como tú te sientas a gusto. Tú puedes maquillarte, tú puedes recortarte tu pelo, tú puedes traer tus aretes, tus pulseras, tú puedes festejar lo habido y por haber, y no hay problema en mi iglesia. Bueno, a pesar de todo le está diciendo una gran verdad. En esa iglesia mundanalizada quizás no hay ningún problema. El problema se va a presentar, y este sí que va a ser un serio problema, cuando comparezca ante la presencia de Dios a dar cuentas, hermanos. Y el apóstol Pablo les está diciendo, cuando llegan estos otros predicadores, dice, ustedes empiezan a hacer a un lado el mensaje del evangelio que yo les he entregado. Así como el Señor me lo entregó, así yo se los he entregado. Dice, y está pasando lo mismo que pasó con Eva. Eva recibió el mensaje sencillo, santo de parte de Dios. Nada más cuídense de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Era un mensaje sencillo, pero no dejaba de ser un mensaje
importante de vida y de muerte. Cuando le llegó la serpiente, tomada por Satanás, empezó Eva a dudar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le transmitió un mensaje diferente, un mensaje atractivo aparentemente, un mensaje que no requería estar con esa sujeción. Un mensaje que le decía, te puedes dar libertades. No es cierto lo que dice la Biblia. No es cierto lo que dicen algunos predicadores. Bien, les dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí, miren, cuando ya se refiere a los hermanos de Corintio que están en el mismo problema en que Eva estuvo, no usa la palabra astucia como lo usa al principio, cuando dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Perdón, no usa la palabra, la palabra ni astucia, ni la palabra engaño. Usa la palabra extraviados. Cuando le dice a los hermanos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La palabra extraviar, ese es el verbo sin conjugar, extraviar, quiere decir perderse del camino correcto y tomar un camino equivocado. Eso quiere decir extraviarse. Y creo, hermanos, que en la vida real todos hemos tenido esa desagradable experiencia, al menos yo la he tenido en algunas ocasiones, que nos extraviamos y que no sabemos ni siquiera dónde estamos ya. Yo una vez me extravié de una manera tan que ni yo mismo me lo puedo creer, mis hermanos. Me extravié en el rancho donde me crié prácticamente. Yo puedo decirlo hiperbólicamente, yo podía andar hasta con los ojos cerrados en las calles del rancho y podía llegar a la casa bien. Pero en una ocasión, no sé qué pasó en mi mente, que de pronto no conocía ni una casa. Y ahí andaba ya cerquita de la casa, del rancho. Y esta casa es de Pedro Bombas, ¿no? Que acá es de Luis, de fulano. No es. Y así, y me preocupé hasta que pasé por un abarrote. Decía, abarrote Doña Baude. Ay, pues este abarrote está casi enfrente de la casa. Ya volteé para el otro lado y ahí estaba la casa ya. Pero sí es preocupante extraviarse. Ahora, extraviarnos nosotros en la vida cotidiana en alguna ocasión es preocupante, pero no hay mucha trascendencia. Ahora menos con el GPS si traemos los celulares. Pero extraviarse del camino de Dios, esto sí es terrible. Esto sí que es ruina. Esto sí que es preocupante. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintios que a él le consta de esa fidelidad sincera con que ellos empezaron a caminar con el Señor. Así les termina diciendo, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque él veía la conversión en los hermanos, veía el testimonio. Pero después empezó a ver que algunos empezaban a extraviarse. Empezaban a tener comportamientos extraños a las enseñanzas que el apóstol Pablo les había dado. Bien. No sabemos qué pasó después. Pero sí es una clara advertencia. Dije, los corintios ya tuvieron su turno. Ahora es para nosotros. No es malo dentro de lo que cabe, mis hermanos. Decía otro hermano, hay predicadores en el internet, en el YouTube, y que tienen quién sabe cuántos. Bueno, lo malo es que nosotros nos extraviemos cuando escuchamos una doctrina errada, porque nos dice que hay una manera más fácil de servirle a Dios
a la manera que nosotros hemos aprendido. Ahí está el peligro. Siempre tenemos que estar alertas y prestos a rechazar. Qué bonito testimonio me gustó el testimonio que dio la hermana Elvia. Qué bonita forma tan real de enseñar. Gloria a Dios. Así es como el Señor quiere, mis hermanos, que no nos tiemble la mano. Gloria a Dios. Volvamos a Génesis capítulo 3. Ahora, mis hermanos, esto que sucedió con Eva de ninguna manera nos da permiso a nosotros para deliberar o hacer suposiciones que no convienen. ¿En qué forma? En el sentido de darle una explicación contundente a lo que fue ese llamado árbol. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal. No sabemos si fue un árbol literal o si solo es algún simbolismo de algo que Dios no quiere que nosotros lo sepamos. Pero lo cierto es que lo que sí está bien claro aquí es que fue un mandamiento de abstenerse de comer de ese árbol. Y haya sido como haya sido, el problema fue desobedecer, la desobediencia. Ahí es en donde se presentó el problema. Me ha tocado a mí escuchar predicadores diciendo que ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que se trataba del acto sexual. Pero esto resulta por demás ridículo. ¿En qué forma? Porque dice que primero comió ella. Si se refiriera a eso, entonces, ¿cómo se llevó a cabo? Dice, y después Adán comió. Son conjeturas, mis hermanos, que nosotros no tenemos por qué darles ni siquiera la más mínima cabida en nuestras vidas. Y si yo se los estoy diciendo, es en vía de prevención. ¿Por qué? Porque así como los hermanos de Corintio eran visitados por predicadores engañadores, así también en este tiempo Satanás sigue usando esa misma estrategia. Sí. En Segunda de Corintios, si mal no recuerdo, tenemos otro pasaje en el mismo capítulo 11. Pasemos, mis hermanos, al versículo 13 en adelante, ahí mismo. Y con esto vamos a terminar la predicación, por el tiempo se nos ha ido. Dice así, estamos nuevamente en 1 Corintios 11, mis hermanos, versículo 13, 14 y 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ese va a ser el fin, conforme
a cómo se conduzcan. Hay quienes me han dicho, ¿y por qué en fulana iglesia? ¿O por qué fulano pastor? ¿O por qué fulano hermano dice esto? Yo no le pudiera decir exactamente, porque yo no puedo meterme adentro de esa cabeza, mucho menos descifrar lo que hay dentro. ¿No? Pero una cosa sí le puedo decir nada más. Que lo que diga tanto él o quien sea y yo mismo, lo que digamos, somos responsables ante Dios. Y punto. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Su fin va a ser conforme a sus obras. Y es una prevención muy seria. ¿Por qué? Porque los falsos predicadores nunca se presentan con un gafete que diga así: soy un falso predicador, soy un falso enseñador. No, si fuera así, mis hermanos, no pudieran engañar a nadie, sería muy difícil. Ellos dicen, somos también hijos de Dios, somos cristianos también. Dice el apóstol Pablo, hermanos corintios, les dijo, tengan mucho cuidado. Es un disfraz el que se ve como en estos tiempos, que ese es el tiempo de los disfraces. Pero no es cierto. Dice, ellos, dice, traen la escuela de su maestro, de Satanás, dice. Él se disfraza como ángel de luz. Ese disfraz usó cuando se presentó con Eva. Le ofreció el cielo y las estrellas y le dijo, van a ser como Dios. Y vamos a ver más adelantito en la próxima predicación, si el Señor lo concede, o en las subsecuentes, cómo esto fue una gran mentira. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintio, eso es lo que están también escuchando de ellos. No, en otras palabras, implícitamente el apóstol Pablo está diciendo, no se dejen llevar por las apariencias, mucho menos por la presentación física de la persona. No, escuchen qué es lo que hablan, vean cómo se conducen, qué es lo que hacen. Cuando se presente la oportunidad, y ahí ustedes van a ver si realmente son o no son creyentes sinceros. Así es, hermano, el mensaje preventivo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a orar por, ¿cómo se llama el señor que está en coma? Marcos Sandoval. A pedirle, ¿se acuerdan que oramos por Anthony, mis hermanos? Amén. Anthony falleció, siempre no volvió de la coma. Este domingo, el otro domingo, el anterior domingo, falleció en la madrugada. Mientras estuvo con vida, yo estuve pidiendo al Señor y lo pedimos aquí en el culto. Amén. Pero ya no vamos a poder pedir por él. Ya su situación está 100% en las manos de Dios. Pero sí podemos orar por Marcos. Vamos a pedirle por Marcos. Vamos a orar y damos así.